Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en una nueva jornada aquí por el canal del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata. Los saluda Diego Bagú, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de nuestra universidad, dándoles la bienvenida a esta celebración tan especial para toda la comunidad astronómica argentina. Un homenaje que realizamos desde aquí, desde La Plata, a nuestra querida institución, colega y hermana, el Observatorio Astronómico de Córdoba, nada más que ni nada menos en sus primeros 150 años de vida. Le doy la bienvenida y la palabra a nuestro decano, el licenciado Raúl Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, en realidad se trata de eso, se trata de un homenaje a nuestro primer observatorio realmente profesional, el Observatorio Astronómico de Córdoba, que ha significado mucho en la vida de muchos astrónomos platenses. Algunos de ellos están aquí y van a testimoniar sobre esa cooperación y esa amistad que siempre sentimos cada vez que llegamos a la docta. Así que nada, yo simplemente reiterar que este es un humilde homenaje nuestro a Córdoba y por supuesto un saludo a toda la comunidad astronómica argentina, porque el 24 también se ha instituido en el Día de la Astronomía Argentina, gracias a que es el aniversario del Observatorio de Córdoba. Así que quienes aquí están reunidos han sido parte, al menos de la tercera parte de esta historia. Los dejamos con ellos. Muchas gracias. Y así es, tenemos para presentar a destacadas y destacados astrónomos, tanto de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata, como la de la Universidad de Córdoba, el FAMAF, y tenemos en primer lugar la palabra para compartir experiencias y testimonios de tan fructífera actividad, en la palabra del doctor en astronomía Osvaldo Ferrer. Osvaldo va a hablar sobre la visión de Sarmiento y sus consecuencias para el desarrollo de la astronomía argentina. Osvaldo, como dije, es doctor en astronomía, fue vicedecano de nuestra querida Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas en La Plata, y te escuchamos con todo gusto, Osvaldo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo voy a empezar por cuando entré al Observatorio de La Plata. En el año 64 estaba hirviendo el ambiente por una discusión si era el 215 sí o el 215 no. Y se anotaban 5 o 6 estudiantes por año. Conmigo entraron 7. Y resulta que como la efervescencia estudiantil en esos años era muy grande, la democracia también, inmediatamente vimos que teníamos masa crítica, éramos como 20 estudiantes y armamos el centro de estudiantes en el año 64-65, para participar de alguna manera en estas discusiones. ¿Y por qué digo esto? Porque inmediatamente, gracias a eso, el doctor Sade puso en mi mano un texto que todos ustedes conocen, pero que vale siempre la pena recordarlo, que son 7 renglones u 8, que muestra 2 aspectos que luego mencionaré. Es anticipado o superfluo, se dice, un observatorio en pueblos nacientes y con un erario o exhausto o recargado. Y bien, yo digo que debemos renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales. Todos ustedes saben, pero muchos de los que nos están viendo a lo mejor no, que son las palabras que pronunció Sarmiento el 24 de octubre de 1871, cuando el observatorio había sido terminado. Que si no anunciaban cuando empezaban las obras, sino cuando las terminaban. Y un año antes había llegado alguien a quien él había conocido como embajador
siendo Sarmiento embajador en Estados Unidos, era el doctor Benjamin Gould, que ya desde allá tenía idea de que se armara un observatorio en el sur, porque nadie miraba en el cielo, pero no había cartas, no había nada. Estas palabras de Sarmiento a nosotros nos sirvieron, por un lado, para defender el proyecto, al cual nos plegamos los estudiantes, lógicamente, inmediatamente, porque tenía que ver con nuestro futuro, la posibilidad de que La Plata o la astronomía argentina contara con un instrumento más grande. Pero por otro lado nos muestra la gran oposición que Sarmiento tenía en Buenos Aires para llevar esto adelante. O sea que es muestra del impulso de él como presidente, de la forma de llevar adelante sus ideas sobre la educación y la ciencia, y por otro lado, las infaltables ideas opositoras. Y la cuestión es que esto es interesante porque inmediatamente nos puso en la curiosidad de saber qué era eso, el Observatorio de Córdoba. Nosotros habíamos entrado, lo habíamos leído en algún libro y eso, pero no teníamos idea. Y en cuanto nos enteramos de los primeros logros del observatorio y vimos la pujanza de esos 5 o 6 hombres, 5 o 6 que vinieron con Gould, que empezaron a trabajar en el año 72, creo, y en el año 77 publicaron la primera uranometría argentina, las primeras cartas del cielo del sur. Tenían 5 observadores y un dibujante. Y 2 años después un catálogo de estrellas más brillantes del sur que abarcaba alrededor de 7.800 estrellas. Claro, lo que usaban para calcular, a mí me llama la atención, la regla de cálculo. No había ni máquinas mecánicas, estamos hablando de 1870. Con una regla logarítmica se hacían todos los cálculos. Imagínense el trabajo ciclópeo que representaba. Y para lo que nosotros sentimos ante esa imponente actividad desarrollada en tan poco tiempo. Es una admiración que tenemos por esa gente que nunca va a desfallecer. Y ahí empieza nuestro agradecimiento a la existencia y desarrollo del Observatorio de Córdoba. Fíjense que no eran todas rosas, porque el apoyo que el Gould tuvo duró la presidencia de Sarmiento y la de Nicolás Avellaneda, que cuando fundó Sarmiento el observatorio era ministro de él, pero cuando fue presidente profundizó el concepto, donde Sarmiento dijo el movimiento de las ciencias naturales, Nicolás Avellaneda dijo en particular la astronomía, que es la madre de todas ellas, por el desarrollo de la física y las matemáticas, que trae como consiguientes el apoyo a la astronomía. Así que es importante eso, pero en pocos años después empezó a decaer. ¿Y por qué empezó a decaer el apoyo oficial? Porque empezaba el gobierno de Roca y sabemos que se centralizaron muchas cosas. Claro, nosotros tenemos que agradecer que se impulsó la creación de la ciudad de La Plata, nada menos, como capital de la provincia, y en el decreto de fundación de la ciudad de La Plata dice una catedral, un tribunales, edificio de la gobernación y un observatorio, asignando presupuesto. Y era realmente la idea que traía Arado Rocha, ¿no es cierto? La cuestión es que en Córdoba hubo un primer impulso de esa magnitud, pero después decayó un poco. Recién se retomó con la designación de Charles Perrain en 1910. Y en La Plata, en ese año, a pesar de que el observatorio había sido fundado con la ciudad, se contrata a José y empieza la observación astronómica alrededor de 1910-1911.
yo los menciono esto porque son puntos que nos han viniendo impresionando y sirviendo como inspiración. Y así como es Charles Perrain el que impulsa el desarrollo de la astrofísica, proponiendo la construcción de, como ustedes se reirán los cordobeses, la construcción del monstruo, ¿no? El telescopio de 1,5 metros. Pero Perrain no pudo concretarlo, él se jubila en el 36, y ahí nombra a Gaviola y Platzek, una gran unión entre La Plata y Córdoba, porque eran directores, estaban trabajando en La Plata. Gaviola no sé si no era director del Observatorio de La Plata cuando lo contratan, pasan Gaviola y Platzek a Córdoba, y con una enorme novedad, venían trabajando el concepto de la cáustica para controlar el tallado de los espejos. Y no solo se pusieron a trabajar en Bosque, donde Perrain había dejado el edificio y la montura, pero faltaba el espejo, y por supuesto el tallado del espejo se hizo con gran precisión, sino que sus publicaciones fueron tan trascendentes que en Monte Palomar adoptaron ese método para el tallado del 5 metros, que para nosotros cuando estábamos entrando en la carrera y eso fue un monstruo, en serio, durante muchísimos años. ¿Cuál fue mi contacto con el Observatorio de Córdoba? Y al cual tengo que estar agradecido. Primero empecé en segundo año me mandó el profesor Itchison a trabajar en el astrográfico de Córdoba. El de La Plata, que era mellizo, estaba en reparaciones. Y ahí conocí las primeras observaciones en serio. Era un chico, pero estaba empezando a aprender a observar. Y ahí conocí también a Cersei, que ya estaba ahí pensando en sus modelos de galaxias. Lo conocíamos salteado porque daba sus charlas, seminarios en Buenos Aires y en La Plata. Bueno, y luego cuando empecé a trabajar en astrofísica, claro, mis primeras observaciones, luego de las prácticas que hacíamos con nuestro reflector de 80, fue chupar frío en Bosque Alegre, señores, con el gran espectrógrafo que diseñaron también Gaviola y Platzek, y que nos dio enormes satisfacciones. Creo que el Observatorio de Córdoba en ese sentido fue un open mind opening, es un abre cabezas para nosotros, porque el desarrollo de Córdoba venía siempre delante del nuestro y siempre teníamos donde recurrir para ampliar nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Y con el Casleo pasó algo parecido, porque si bien se decidió construirlo ahí, digamos, comprar las monturas y todo, el espejo estuvo dando vueltas durante casi 20 años, pero recién se concretó cuando se decidió que ya no iba a ser un proyecto solamente de La Plata, sino compartido como lo es con San Juan y Córdoba. Yo dejaría la cosa más o menos por acá, porque después están las anécdotas de lo que significaba. Cuando yo mostré la regla de cálculo, tiene que ver cómo calculaban, y es lindo recordar también cómo se observaba en las épocas de 12 o 15 grados bajo cero, en la cúpula de Bosque, cuando no había otra cosa que poner la mano en el telescopio y quemarse con los fierros helados. Muy gráfico, Osvaldo, muchísimas gracias por este primer testimonio. Y antes de darle la palabra a la doctora Estela Agüero, quería mencionar a la audiencia, a quienes están viendo esta charla, que en este paneo de no solo los disertantes que escucharemos en minutos, se encuentra también presente el director del Observatorio Astronómico de Córdoba saliente, el doctor Manuel Merchán, y la muy recientemente designada nueva directora de este observatorio, la doctora Mercedes Gómez, como así también nos acompaña nuestra vicedecana, la doctora Lidia Sidale. Esto para dejar presentados y saludar, ¿no?, acompañando esta reunión. Y ahora sí,
le damos la palabra a la doctora Estela Agüero, que Estela se va a referir a sus recuerdos de los primeros tiempos de observación en Bosque Alegre, que ha mencionado ya Osvaldo. Estela es doctora en astronomía, especializada en astrofísica de galaxias. Te escuchamos, Estela. Bueno, buenas tardes a todos. Yo empecé observando en Bosque Alegre, donde las condiciones eran terriblemente distintas a las que son ahora. Por empezar, había que llegar a Bosque Alegre, porque ahora la mitad del camino se hace por autopista y el camino sinuoso de montaña está pavimentado. En esa época era de tierra el camino, no existía la autopista, así que había que dar una vuelta muy grande por la ciudad cercana de Altagracia para recién embocarle al camino que nos llevaba a Bosque Alegre. Así que era dificultoso el hecho, comparativamente con el día de hoy, era dificultoso llegar al observatorio. Bueno, siempre dijeron que los astrónomos trabajan de noche, pero nosotros teníamos que empezar a trabajar en pleno día y terminábamos de trabajar en pleno día, porque a la tarde, cuando había todavía luz, había que empezar a preparar el material, la cúpula se tenía que abrir para que se uniformizara la temperatura, todos los registros eran sobre placas fotográficas, y había que cortar las placas fotográficas a la medida que requería el instrumental que uno utilizaba. Así que uno no tuvo más remedio que aprender a utilizar el diamante al oscuro, en un cuarto oscuro, al tacto, para lo cual nos habían hecho en el taller una simple tablita de madera con un tope que guiaba el diamante. Bueno, con eso empezábamos a subir al telescopio, porque yo trabajaba, como trabajaba con objetos débiles, las galaxias, trabajaba en el foco newtoniano del telescopio, que está prácticamente en la punta del tubo, muy lejos del suelo. Así que la forma de acceder a ese foco era por medio de una plataforma que subía y bajaba tan lentamente que demoraba un montón de tiempo en ese trámite. Esa plataforma debe medir, soy malísima para calcular dimensiones, pero debe tener unos 2 metros de largo por 1 metro y pico de ancho, queda suspendida en el aire muy lejos del suelo, y después de haberle cambiado la posición, se mece durante muchísimo tiempo. Así que el astrónomo tiene que acompañar ese movimiento si quiere poner el ojo en el ocular. Esa plataforma, en parte, estaba ocupada, su poca superficie, estaba ocupada con la fuente de energía y pedazos de equipos, y 2 silloncitos que se sentaba el astrónomo y el ayudante. La plataforma esa tenía en el perímetro una baranda que simplemente era un caño, a la altura aproximadamente de la cintura, que uno se podía guiar simplemente tocando la baranda, pero había situaciones que no era suficiente la altura de la plataforma. Por ejemplo, cuando se trabajaba con el espectrógrafo, por lo menos el que yo utilizaba los últimos tiempos de Bosque Alegre, era un mamotreto enorme que había que girarlo para acomodar la ranura en la posición que a uno le convenía más. Entonces quedaba el ocular en una posición estrafalaria que con la plataforma no era suficiente para que el ojo llegara hasta el ocular. Yo no tenía vértigo antes de Bosque Alegre, lo adquirí en Bosque Alegre el vértigo. Para llegar a ese ocular había, ocupando un poco del escaso lugar de la plataforma, un banquito tipo escalerita que tenía 2 o 3 peldaños que había que subirse, pero cuando uno se subía al banquito para llegar al ocular, estaba lejos del suelo, y lejos del piso de la plataforma. Entonces, la plataforma ya no se podía mover más, arrimar más, porque si no tocaba el telescopio. Entonces yo había encontrado la forma, para mí era
pedirle al ayudante que se parara al lado, y yo le ponía una mano en el hombro. No me aferraba a su hombro, simplemente le apoyaba la mano, y eso para mí era un punto de apoyo que me conjuraba el vértigo. Un recuerdo muy afectuoso para los ayudantes de Bosque Alegre. Cuando terminaba, quedábamos mucho tiempo en la plataforma, porque cuando las exposiciones eran, por ejemplo, de 30 minutos o de 40 minutos, nos quedábamos en la plataforma porque, como dije, tardaba mucho en subir y bajar, así que quedábamos allí y después de una exposición empezaba otra. Exposiciones que se hacían a ojo, rogando que no saliera ni subexpuesta la placa, ni sobreexpuesta. Se hacían a ojo y en base a experiencia previa. Eso de estar tanto tiempo en la plataforma hacía que uno, en esas noches largas de invierno, que significaban muchas horas de trabajo seguidas, uno se helaba, se empezaba helando de a poquito y se penetraba el frío en el cuerpo. Los dedos, por más guantecitos que uno usara, se ponían duros, difíciles de mover los tornillitos para el viaje. Y cuando nos íbamos a dormir, a la mañana ya con luz, porque había que cerrar, acomodar el instrumental, a veces revelábamos el material fotográfico antes de ir a dormir, a veces lo hacíamos por la tarde. Yo no podía conciliar el sueño fácilmente porque no podía entrar en calor. Esas noches largas y frías de invierno se cobraban su precio. Bueno, eso tenía después un seguimiento en Córdoba, porque todo ese material había que procesarlo, había que reducirlo, analizarlo. Yo recuerdo haber tenido cantidades de rollos de papel con perfiles de los espectros, tomados tanto en Bosque como en San Juan, perfiles hechos con el microdensitómetro, y esos rollos con todos esos perfiles se analizaban y se reducían prácticamente de manera manual. Así que yo voy a hacer mención a 3 cosas que para mí significaron hitos importantes, digamos, en la astronomía, que significaron un paso hacia la modernidad. Una fue cuando llegó la maravillosa oportunidad de poder observar en lugar de al lado del telescopio, en una piecita al lado del telescopio, con luz, con calefacción, mirando la imagen en la pantalla de un monitor. Eso fue un cambio fundamental en la observación. La otra cosa, que yo la voy a mencionar nomás porque no voy a hablar de ella, es la computación. No teníamos, pasó mucho tiempo hasta que cada uno pudo tener una computadora en su escritorio. Durante un tiempo en el observatorio había una sala de cómputos con un cierto número de máquinas, que era menor a la cantidad de gente que las quería usar, así que uno trabajaba con turnos de observación en el telescopio y con turnos también para poder usar las computadoras. Bueno, fue una gran cosa cuando llegó la computadora al escritorio de cada uno. Y la otra cosa que yo recuerdo como un avance enorme que posibilitó la obtención de resultados muchísimo más rápido fue la llegada de los paquetes de reducción de datos. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero los paquetes de reducción de datos fue algo que cambió la historia de la obtención de todos los resultados. Bueno, yo dejaría acá y le daría paso al que sigue con los comentarios que quiera hacer. Muchísimas gracias, Estela. Esto realmente es hacer ciencia, ¿no? Digamos, en los hechos, no solo la teoría, sino poner el cuerpo. Bueno, pero después seguiremos, como bien decían, comentando. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor en astronomía, Emilio Lapacet, que se va a referir a la historia en Bosque Alegre y otros hitos del Observatorio Astronómico de Córdoba. El doctor Lapacet ha dirigido este observatorio que hoy estamos homenajeando, y su especialidad son las estrellas binarias y los cúmulos de estrellas.
Adelante entonces, Emilio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los astrónomos de La Plata por la feliz iniciativa de realizar este homenaje conjunto al 150 aniversario de la fundación del Observatorio de Córdoba. Me parece una iniciativa muy loable, teniendo en cuenta que ambos observatorios tienen muchas cosas en común. En primer lugar, somos prácticamente coetáneos. Nosotros estamos celebrando ahora los 150 años, pero ustedes no son mucho más jóvenes. Si mis cuentas no me fallan, deben andar por cerca de los 140 años. Es decir, que compartimos una trayectoria similar en el tiempo. Compartimos los avatares políticos, institucionales de nuestro país, recorrimos caminos paralelos y a veces entrecruzados, generamos proyectos en común. Valga como ejemplo la creación de dos instituciones importantes como la Asociación Argentina de Astronomía y el Complejo Astronómico Leoncito. Ambos observatorios son íconos en sus respectivas ciudades. El de La Plata nació prácticamente junto con la ciudad y el de Córdoba siempre se menciona como un símbolo de la ciudad de Córdoba. Tratando de recordar mis nexos personales con los colegas de La Plata, me remonto a la época de estudiante. Córdoba y La Plata eran los únicos lugares donde se podía estudiar astronomía. Era una costumbre ya que los estudiantes de los últimos cursos asistiéramos a las reuniones de la Asociación Argentina de Astronomía, y allí comenzamos a conocernos. Recuerdo particularmente una reunión en San Juan, allá por los años 70, donde los estudiantes varones fuimos alojados en un cuartel militar, que era lo más barato que había para alojarnos. Las estudiantes no sé dónde fueron a parar, pero ese debe haber sido el primer encuentro con Raúl Perdomo, Juan Carlos Forte y otros colegas de La Plata. Esas reuniones y encuentros se repetirían innumerables veces a lo largo del tiempo, y no solo reuniones científicas, sino también reuniones de comisiones, del CONICET, de la asociación, del CASLEO, del proyecto Gemini, comisiones de evaluación de becas, de tesis, etcétera, etcétera. Yo guardo muchos recuerdos de esas reuniones. Recuerdo en particular un curso que se hizo en Río de Janeiro para astrónomos jóvenes, y es muy especialmente una reunión latinoamericana de astronomía en Mérida, México, donde nos conocimos con Osvaldo Ferrer, que fue en el año 1986, lo recuerdo porque fue el año que ganamos el Mundial, y recuerdo que los astrónomos mexicanos tratando de explicarnos que ellos no habían alentado a Alemania en la final con Argentina, sino que festejaron los goles de Alemania, porque eso implicaba un alargue del partido. Bueno, el Yucatán, dentro de todo, era un lugar paradisíaco, un lugar ideal para hacer ese tipo de reuniones. Osvaldo se debe acordar de esas cosas porque ahí compartimos muy gratos momentos. Bueno, pero volviendo al aniversario que nos convoca, creo oportuno recordar que los precursores de la astronomía argentina, recordarlos, ¿no es cierto? Los primeros directores del observatorio fueron personajes remarcables. Es increíble que ya en el acto de inauguración el doctor Benjamín Gould pudiera anunciar que todas las estrellas visibles a simple vista ya habían sido catalogadas por él y sus colaboradores en un trabajo que luego se conoció como Uranometría Argentina. Y que algunos años más tarde, el segundo director, que fue el doctor John Thom, publicó el famoso Atlas Córdoba Durchmusterung con más de 600.000 estrellas catalogadas, hasta la magnitud 10. Los cielos del sur se habían abierto al mundo. Los comienzos no podían ser más auspiciosos. Y fue el tercer director, Charles Dillon Perrin, el precursor de la astrofísica. Él era un astrónomo todoterreno. No había tema astronómico que se le escapara. Hasta publicó un artículo sobre el conocido efecto del rayo verde en las puestas de sol. Y ahí explicó la causa de ese efecto, y además explicó que también podía observarse el rayo verde en la puesta de la luna y en los eclipses de sol. Perrin amaba los eclipses de sol, literalmente. No solo los observaba,
escribía cosas como estas. Un eclipse de sol es un fenómeno que suspende a quien lo contempla en la más viva emoción. Colgados entre el cielo y la tierra, sol y luna, ambos borrados, ante la audiencia de las estrellas, se revela un espectáculo sin igual en la experiencia terrestre. Sentimiento profundo de la vida, la verdadera esencia del vivir. El mundo plasma ante los ojos del hombre. Era realmente un poeta, además de ser un observador meticuloso, y que por ese motivo, no porque era poeta, sino porque era meticuloso, fue convocado para participar en 2 campañas que tenían el propósito nada menos de corroborar una predicción de la teoría de la relatividad y que podía verificarse durante un eclipse de sol observando la curvatura de la radiación de las estrellas cercanas al limbo solar. Yo digo que fue el precursor de la astrofísica porque también se dedicó a observar y registrar en placas fotográficas nebulosas y galaxias australes, estudio que muchos años después el doctor Sersic y los demás colaboradores continuarían de forma magistral. Pero indudablemente su mayor aporte al cambio de orientación hacia la astrofísica fue la planificación del Observatorio de Bosque Alegre, que tenía ese objetivo. Fue su máxima aspiración a la que le dedicó muchos años de su vida. Cuando se inauguró Bosque Alegre en el año 42, Perrin ya no era el director del observatorio. Fue el primer director nativo, el doctor Enrique Gaviola, quien logró el objetivo. Sobre los primeros tiempos de Bosque Alegre, ya Estela ha contado sus experiencias. La verdad es que hay muchas anécdotas, muchos recuerdos de noches dedicadas a la observación espectroscópica y fotométrica y mucho frío acumulado. Yo solo quisiera agregar un hecho trágico que sucedió en uno de los tantos incendios forestales que desde hace muchos años castigan a la provincia y rendir un merecido homenaje al maestro Héctor Moyano. Fue en el año 2003, cuando uno de estos incendios llegó hasta el predio de Bosque Alegre y allí perdió la vida el maestro Moyano, que quedó atrapado por las llamas tratando de combatirlas. Moyano era el maestro de la escuela que funcionaba en Bosque Alegre y de noche oficiaba de ayudante de observación en los telescopios. La escuela nunca más volvió a funcionar. Yo era subdirector del observatorio en aquella época y este hecho me conmocionó, me marcó muy fuerte. Disculpe. A lo largo de tantos años, los observatorios de Córdoba y La Plata siguieron un camino ininterrumpido de crecimiento y de desarrollo de la ciencia astronómica que hizo honor a aquellos comienzos gloriosos de los precursores que marcaron el camino. De aquel puñado de astrónomos que éramos en los años 70 y aquellos personajes únicos de los comienzos, hoy ambos observatorios tienen ya una masa crítica de investigadores y becarios que siguen haciendo ciencia de punta muchas veces y casi siempre con muy escasos recursos. Por último, quiero saludar muy especialmente a las nuevas autoridades del Observatorio Astronómico de Córdoba, recientemente elegidas, las doctoras Mercedes Gómez y Andrea Ahumada. Mis mejores deseos para ellas en su gestión y para las nuevas generaciones de astrónomos que han de continuar esta historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, y ahora vamos a darle la palabra a la doctora en astronomía Nidia Morrer, que va a hablar sobre la cooperación entre astrónomos de Córdoba y La Plata, así como también un episodio histórico entre Sarmiento y Gould. Nidia se formó en nuestra facultad y actualmente trabaja como personal estable en el Observatorio Las Campanas en La Serena, Chile. Nidia, te escuchamos también a vos. Buenas tardes, muchas gracias, Alejandra. Yo con mucha pena les tengo que decir que nunca observé en Córdoba. Es una cosa que lamento porque varias veces estuve a punto de ir a observar a Bosque y al fin nunca sucedió, nunca se concretó. Así que esas historias de la noche muriéndose de frío en la plataforma y de cortar las placas con el diamante las viví en Cerro Tololo. Pero me las acuerdo muy bien y son muy parecidas a lo que nos contó Estela. Mi contacto así más emocionante con la astronomía cordobesa, aparte de la amistad personal que tengo con algunos como Dante Miniti y Horacio Dottori, fue una vez
que en un momento que hacía poco que habían venido las computadoras, y nosotros en La Plata teníamos un microdensitómetro Grant que usábamos para analizar espectros fotográficos. Y habíamos conseguido que se adaptara un sistema para poder obtener registros, escaneo digital de esos espectros. Entonces, una vez que lo teníamos escaneado, lo podíamos analizar en la computadora. Entonces, eso era un gran progreso sobre ir a ojo. Y Virpi Ñemela, que era la que lideraba el grupo de estrellas masivas, donde trabajaba yo, que a ella se le ocurrían siempre las cosas, dijo, qué lindo sería si pudiéramos digitalizar las placas de gaviola de Eta Carina. ¿Qué te parece si te pones en contacto con la gente de Córdoba a ver si lo podemos hacer? Entonces, bueno, yo me comuniqué con Gustavo Carranza, que era el director, y le conté la idea, y me dijo, bueno, déjame que lo vamos a pensar un poco. Y unos días después me dijo, sí, vamos a hacerlo, pero no te las vamos a prestar. Vamos a mandar a Mónica Villada con las placas a La Plata y que las digitalicen juntas. Así que vino Mónica y estuvimos, para mí fue súper emocionante el momento que abrimos la caja y uno tenía en las manos esas placas. Todavía me emociono acordándome, para los que no son astrónomos, Enrique Gaviola, aparte de todo lo que dijeron recién, fue un gran observador, además de constructor de instrumentos, director del observatorio. Él descubrió la nebulosa que se llama el homúnculo, que está alrededor de la estrella Eta Carina. La descubrió en el año 1953, cuando yo nací. Y esa nebulosa es fruto de la gran explosión que sufrió Eta Carina en el siglo XIX. Él fue el descubridor de la nebulosa, el primero que la describió, y como tiene así dos lóbulos y una especie de abultamiento ecuatorial, a él le pareció que era la forma de un hombrecito, por eso le puso homúnculo. Y bueno, y tenía todas esas observaciones espectroscópicas de esa estrella, y nosotros pudimos hacer el registro digital, y ojalá esa colección de espectros digitales esté en alguna parte. Yo personalmente no la tengo en este momento. Pero digamos, ese sería mi momento más interesante con la astronomía cordobesa. Además, bueno, en un momento que yo tuve que organizar una de esas escuelas para astrónomos jóvenes que hace la Unión Astronómica Internacional, la hicimos en el Leoncito y me dijeron, bueno, elige tú los profesores. Y ahí, bueno, yo pensé de la gente de Córdoba en Diego García Lambas y en Vicky Alonso, y los dos inmediatamente aceptaron y vinieron y nos hicieron unas clases hermosas. Son recuerdos muy lindos que uno tiene. Pero pasando a lo histórico, que hoy también estamos todos hablando de la historia de Córdoba, yo le contaba a Raúl, y a él le pareció interesante traerlo a esta reunión, que estoy leyendo un libro de Laura Ramos, una escritora y periodista argentina, que se llama Las Señoritas, que es una investigación que ella hizo sobre otro de esos grandes proyectos de Sarmiento, que fue el de fundar escuelas normales en todo el país, y para esas escuelas normales él quiso traer maestras norteamericanas, porque él era un tremendo admirador de la formación que tenían los maestros y los profesores en Estados Unidos. Entonces, en total, en varias tandas, llegaron 65 maestras estadounidenses a radicarse en Argentina y a liderar esas escuelas normales. En general no sabían ni castellano las chicas, eran chicas muy jóvenes, llegaban y le daban unos meses para que aprendiera castellano y las mandaban a distintos lugares de la Argentina a empezar con las escuelas normales. Y de todas esas maestras hubo dos que estuvieron muy vinculadas al Observatorio de Córdoba. La primera fue Sarah Boyd. En realidad ella no llegó como maestra, sino llegó como institutriz de los hijos de Benjamin Gould. Y parece que era una excelente docente y una excelente persona, pero estaba muy triste. Estaba muy triste porque extrañaba mucho su país, su familia. Entonces a Gould se le ocurrió plantearle a Sarmiento por qué no la contrataba para alguna de sus escuelas.
Y bueno, a Sarmiento le pareció bien y le ofreció un contrato y ella fue destinada a Catamarca, Sarah Boyd. Y después de Catamarca estuvo en Mendoza, tuvo una actuación muy, muy destacada en las escuelas normales de ese plan tremendo de instalación de escuelas que tenía Sarmiento. Esa fue Sarah Boyd. Y la otra maestra que está vinculada, que vino un poco después, que vinculada al Observatorio de Córdoba, es Frances Wall. Por eso, por ahí en la foto que están viendo le dicen la maestra astrónoma. Ella llegó para trabajar en la Escuela Normal de Córdoba, con Frances Armstrong, que era la directora. Ella vino como ayudante de Frances Armstrong. Y parece que en una de esas, en unas tertulias que se organizaban en ese momento, conoció a John Thorne, que lo acaba de mencionar Emilio, que fue el sucesor de Gould cuando Gould se volvió a Estados Unidos. Y bueno, se enamoraron, se casaron, inclusive parece que fue un escándalo porque ella se casó antes de terminar su contrato como maestra y eso no estaba permitido. Y se fue a vivir al observatorio cuando Thorne se hizo cargo de la dirección del observatorio. Y ella le ayudaba a la noche en las observaciones y participó en la elaboración de la Córdoba Durchmunsterung. Por eso dicen que es la maestra astrónoma. Así que ella ven dos de esas chicas tan aventureras que tuvieron esas historias tan interesantes vinculadas al Observatorio de Córdoba. Y esa sería mi contribución muy breve y todo mi cariño y mi respeto y por esta historia que hemos compartido de la astronomía argentina, ¿no? Con los mismos avatares y las mismas emociones. Muchísimas gracias, Nidia, y ahora le toca charlar un ratito y compartir estas experiencias en primera persona a la doctora en astronomía, Mónica Villada. Mónica va a hablar sobre una historia personal, su historia personal, acerca de su primera observación en Bosque Alegre. Mónica, como dije, es doctora en astronomía, su especialidad son la astronomía estelar y en especial las estrellas de carbono. Mónica, escuchamos esa experiencia. Participar en esta reunión. La verdad que no pensé que iba a ser tan linda y siento que no voy a poder aportar tantas cosas. En parte ya lo dicho por Estela, es muy gráfico cómo era la observación de los años 70, ¿no? Y antes de eso, y bueno, con Emilio, bueno, toda esa parte que hemos hecho. Y también en el Casleo, todos los comienzos de Casleo que fueron desde el 86, desde que se inauguró, ya pudimos observar en el Casleo. Yo mi primera observación en el Casleo la hice en junio del 86 y fue inaugurado en septiembre del 86, o sea que el Casleo comenzó a... Pero era terrible, el frío, la situación de frío, esas noches de 13 grados bajo cero era un espanto. Esa es la menor temperatura que tuve yo. El problema del Casleo también es que tenía la plataforma esa, como si, con la historia de uniformar la temperatura, como si fuera poco el abrir las ventanas, qué sé yo, tenía un sistema que le echaba aire frío desde abajo, así que era un espanto el frío, hasta que gracias a Dios apareció la famosa salita ya, con el adelanto, porque si no era terrible eso. Bueno, y como para hacer el viaje, entonces era tremendo, y uno tenía, desde calar la estrella en esa época, había que estar en ese brutal frío con un planito que uno había hecho adecuadamente, y con la linternita, y entonces ver las estrellitas, y después poner el ojito y hacer y calar. Esas cosas realmente, el avance, bueno, todo lo hemos visto. Así que tenemos distintos tipos de experiencia con eso. Pero yo lo que quería decir es mi primer día de observación, la primera vez en Bosque Alegre, que por supuesto fue algo así como el 68, el 69, la primera vez que voy a observar, hacer espectroscopía, que era fundamentalmente lo que he hecho. Menos mal que yo hacía espectroscopía en el Cassegrain, no en el newtoniano, así que todo el uso de la plataforma esa, yo no tenía nada de eso.
Bueno, y esa experiencia, que no me la olvido nunca por lo tonta que estuve, fue que la primera observación tenía el ayudante, ¿no? Y entonces él estaba acomodando, y yo veía por la ventana, ¿no? Estaba viendo el cielo, que estaba precioso, hermoso, como siempre, y de golpe se nubló, ¿no? Y entonces qué papelón que pasé, no me lo olvido más, desde entonces me callo, porque yo dije, se está nublando. Era chica, se estaba nublando. No, Mónica, dice la Vía Láctea. Me quise morir. No reconocí, pero efectivamente era una nube que entraba en la ventanita chiquita. Eso de la Vía Láctea no me olvido. Papelonazo. Por supuesto que en el observatorio fue histórico, ¿no? Todo el mundo me hacía broma con la historia de la Vía Láctea. Bueno, pensando, mira, bueno. Respecto de las placas, todas esas aventuras inútiles del sistema de las placas en vidrio. Yo usé mucho, por supuesto, el espectrógrafo de Plasek, lo que lo llamábamos el espectrógrafo de Plasek, que era un armastrote triangular, era un espanto ese, pero tomaba buenos los espectros. Ahí está todo eso, hasta que después ya vino el Bollen-Schieber, que fue un gran avance ese espectrógrafo. Pero, qué sé yo, con el Plasek fue muy interesante. Ahora, el espectrógrafo ese permitía solo una, como decía antes, una plaquita. Así que era una plaquita, ahora otra plaquita, se rompían la plaquita cuando uno va, es toda una aventura con las historias plaquitas. En el Casleo, después estábamos más modernos, tenían una placa grande, el espectrógrafo era una placa grande donde podían tomarse 12 espectros. Así que era un gran avance, porque uno tenía nada más que hacer, eso y seguía. Pero una vez también me pasó, y hasta el día de hoy digo hablando de estas cosas, porque después de haber tomado feliz 12 espectros, para no andar con las placas, 12 espectros, y los sobrecitos, toda la historia, era un gran avance los 12 espectros en una sola placa, terminar toda esa observación, que por lo menos son 6 horas, 7 horas, sacar la placa, ir a revelarla y no ver nada. Así que yo no sé si a alguien le habrá pasado, pero a mí sí. La historia del obturador. Yo me acuerdo pelear con el ayudante, quién había sido el culpable. Habíamos colocado y no habíamos movido el obturador. Buah. Esa es otra de mis experiencias malas. Respecto de mi ida a La Plata, que para mí fue un tiempo magnífico y siempre tengo muy buenos recuerdos de las chicas, ¿no? Con las que trabajamos para hacer esa digitalización. Cuando volví de Italia, siempre digo, me impresionaron mis italianos del instituto allá, que por supuesto era de Gratón ya había muerto, no estaba Gratón. Me mandaron de vuelta al observatorio con 14 kilos de placas. Así que yo tuve que comprar una mochila especial para acomodar todas las placas. Se habían llevado por lo menos 14 kilos. A mí me devolvieron 14, no kilos de placas. Bueno, o sea, Gratón, y después hay un astrónomo también de La Plata, pero no me puedo acordar el nombre, porque siempre estoy que lo tenía que ubicar. Porque, claro, me llegaron todas esas placas donde la mayoría de placas eran de Eta Carine, que era la figurita siempre Eta Carine, que sigue estando hasta el día de hoy Eta Carine, ¿no? Bueno, como en la historia, entonces ya, claro, había que digitalizarlo. Nosotros en Córdoba no teníamos el famoso, ¿cómo se llama esto? Los millones de rollos, que había que reducir línea por línea, y vaya a saber dónde habrán ido para todos esos rollos de papel, cuánto papel desperdiciado hay. Y entonces ahí fue donde fui a La Plata, para digitalizar todas esas placas. Fue un trabajo hermoso, todo regio, y lo pasé yo al grupo de brasileros y de italianos, ¿no? que estaban y siguen estando ahí, ya los más nuevos, por supuesto, trabajando sobre la Eta Carine.
Por supuesto que habían las primeras placas que ya la mencionó Nidia, ¿no? Las placas que todo el mundo quería, ¿no? En especial un brasilero con el que me peleé un poco y al final cortamos las relaciones porque no podía entender que no tuviera Córdoba las placas del homúnculo. El homúnculo, bueno, ahí fue nombrado, hay todo un trabajo hecho de Gaviola y todo el mundo lo sigue llamando así también, hasta que se modifique un poco. Bueno, el asunto es que esas placas para mí están en Estados Unidos con este astrónomo, para mí era como Perola, alguna cosa así del norte, Artola, algo así, porque él trabajaba con Gratón en esas épocas. Para mí están en Estados Unidos, pero yo no lo pude seguir. Así que, ¿dónde están las placas históricas del homúnculo? Dios lo sabe, pero para mí en Estados Unidos, y vaya a saber. Y la verdad que lo sentí, y me costó eso, que todo el mundo me decía, digitalizar esa. Y no, nadie me podía creer que yo no las tenía, no las sabía. Así que, bueno, yo agradezco, por supuesto, toda la colaboración, toda la vivencia que tenemos, ha sido muchos años, desde que son 44 años de estar con los astrónomos, con la astronomía. Así que muchísimas gracias a la gente de La Plata y por supuesto a la gente de Córdoba, ¿no es cierto? A Emilio, bueno, a todos los de Córdoba y a todos los de La Plata, es imposible mencionar. Y muchas gracias por todo lo que me han hecho recordar tan bonito. Así que gracias. Gracias. Gracias, Mónica, gracias. Y ahora vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Forte sobre la influencia de Córdoba y las observaciones en Bosque Alegre para abrir nuevas líneas de investigación en La Plata. El doctor Forte es doctor en astronomía, cuya especialidad es la astrofísica, ha sido decano de nuestra facultad, y escuchamos con gusto entonces las palabras de Juan Carlos. Muchas gracias, Alejandra, por la introducción. Por un breve momento, déjenme ser un poco formal y traer el saludo de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires a las autoridades y colegas cordobeses. Precisamente hacerlo desde el sitial Benjamin Gould. La Academia de Buenos Aires, ya en el año 1935, reconoció el papel de Gould como pionero de la astronomía, y no solo eso, sino también fundador nada menos que del Servicio Meteorológico Nacional. En lo que sigue, me gustaría contar una historia que tiene el mismo marco de referencia con aquellas que contó Estela o Mónica, por ejemplo. Es un poco autorreferencial, por lo cual pido la disculpa del caso, pero bueno, a veces la relación entre las personas y las instituciones no tiene otra forma de ser narrada que a través de la experiencia personal de cada uno de nosotros. Entonces, déjenme contarles que yo ingresé al Observatorio de La Plata en 1970, en plan de alumno, digamos, y entonces me dirigí a la ventanilla de entrada donde me atendió un legendario administrativo del observatorio, el señor Pedro Morea, que me miró y me dijo: ¿qué necesitas, pibe? Esa palabra siempre la recuerdo, porque yo con un hilito de voz alcancé a pedirle los programas, necesitaría los programas de la carrera de astronomía, que en aquella época eran impresos, desde luego, en un gran volumen de papel. Morea se tomó su tiempo, pero ahí estaban los programas. Entré y salí del observatorio creo que en 6 minutos, 7, y me fui a la estación para volver a Buenos Aires. Así que en ese lapso devoré los programas de astronomía, pero también me llevé una sorpresa muy grande, muy curioso. En La Plata no había asignaturas de galaxias. Es decir, no había investigación en galaxias, no había bolillas, no había materias. Es como que nos recibíamos de astrónomos galácticos prácticamente, y esto era una característica muy curiosa, sobre la que habría tela para cortar, ¿no? El hecho es que, si eso era bien raro en 1970, 10 años después yo estaba doctorado, me iba a Estados Unidos,
y partí de La Plata con una situación exactamente igual. Las galaxias no habían ingresado al universo de los astrónomos platenses. Llegar a Estados Unidos, a Kitt Peak, en Arizona, en cierto momento me enfrentó con un accidente astronómico. Habría para contar sobre esto. Ese accidente era una enorme galaxia elíptica que se me puso delante. Y ahí la historia sigue por otro camino. Ahora, cuando yo ingresé a La Plata, me llamaba la atención esta falta de cultura extragaláctica, porque yo ya empezaba a tener tal cosa a los 14, 15 años en la Asociación Amigos de la Astronomía. ¿Y esto cómo ocurría? Porque había un señor muy entusiasta que venía y nos daba algunas charlas muy motivacionales. Algunas tenían que ver con el arte de la fotografía astronómica y otras eran absolutamente despiadadas con el manejo de jacobianos, hamiltonianos, etc. Y este señor nos había enseñado quién era Hubble, quién era Barsoomian, la galaxia de Bronson, Belliaminov, y así, bueno, era el doctor Sersi, ¿no? Un consorcio de amigos de la astronomía. El doctor Sersi, un correntino formado en dinámica estelar en La Plata, que alcanza su culminación en Córdoba, uno de los impulsores de la prestigiosa astronomía extragaláctica de Córdoba. Así que, bueno, yo llegué a Estados Unidos con esta galaxia delante y creo que lo que había aprendido de CERSIC me había permitido llevar adelante la situación, mucho más que mi educación formal en astronomía en la carrera. Al mismo tiempo, estaban pasando dos cosas muy curiosas en el entorno. En la oficina de al lado tenía un grupo de individuos que trataba de hacer imágenes con un dispositivo muy extraño, y cuando terminaron sus primeros experimentos nos invitaron a verlos. Las imágenes eran horribles directamente. Este dispositivo, después me enteré, se llamaban CCD, y comparado con la belleza de las placas, lo que veíamos eran realmente decepcionantes. Del otro lado, en la otra oficina, había un grupo de astrónomos que trataba de comunicar computadoras entre sí, lo cual también era llamativo, porque los astrónomos de Kitt Peak eran bastante circunspectos, digamos, hablaban poco entre ellos, pero estaban tratando de hacer hablar computadoras. Y hablaban de transmitir datos de enorme volumen de datos, le hace 10 megabytes. Así que fíjense en qué época nos encontrábamos, ¿verdad? Bueno, eso fue la explosión de la astronomía digital. Yo caí en ese cono con gran entusiasmo, pero claro, 5 o 6 meses después llegaba el momento de hacer el informe del CONICET. Así que delante mío tenía una máquina de escribir y una hoja en blanco, porque yo no había hecho nada de lo que había prometido hacer antes de irme. ¿Qué hago? ¿Invento alguna historia? Y no, me decidí a contar la verdad, esperando que me mandaran el pasaje de vuelta y posiblemente devolver la plata. Pero no fue así. Pasaron 4 meses y me llega el informe de la comisión asesora, que eran varias páginas, todas en blanco. Si yo recorría la placa con un sentimiento de angustia cada vez mayor, hasta que llegué al principio y ahí había 2 palabras, 3 en realidad. Decía, esto es excelente. Y había una gran firma, y esa gran firma era la del doctor Sersi. Yo supongo que si hubieran hecho esa evaluación hoy día, con las grillas de evaluación y los algoritmos, seguramente yo hubiera vuelto a Estados Unidos muchísimo antes. Y me hubiera quedado sin beca. Entonces, aquí le doy cierto valor a, bueno, planeemos las cosas, pero a veces ocurren eventos que están totalmente fuera de nuestro control y eventualmente son eventos que tienen valor. Cuando volvimos a la Argentina, muy entusiasmados con esta historia, nos agarra otro evento muy cruel, muy triste, que fue la Guerra de Malvinas, lo cual hizo que nos aisláramos del resto del planeta prácticamente. Pero en La Plata teníamos algunos elementos para armar lo que yo diría que era el epítome de eso que decimos, lo armamos con alambre. Era un engendro lleno de cables, con una bomba de lavarropas para refrigerar, toda la improvisación que ustedes se puedan imaginar, y lo llevamos a Córdoba,
donde nos recibió nuevamente CERSIC. CERSIC subía con nosotros a Bosque Alegre y veía cómo instalábamos esta cosa que pesaba una enorme cantidad de kilos. Y el hecho es que, ¿qué íbamos a observar con este aparato? Íbamos a observar cúmulos globulares, que era el tema que a mí me interesaba en ese momento. Pero justo sobre nuestra cabeza, al empezar la noche, había una galaxia que tenía la barra en la dirección norte-sur, justo como habíamos puesto nuestro detector, y dijimos, vamos a ver qué sale de esto. Y lo que salió fue una imagen muy primitiva, como para mostrar estéticamente hoy día, pero había una enorme cantidad de información. Así que aquí reclamo el valor histórico de esta pobrísima curva, que es una galaxia activa, NGC 7552, en el foco primario del telescopio de Bosque Alegre. Esa galaxia tiene una actividad enorme en el núcleo, lo cual ustedes pueden ver, un enorme brillo. Nos sorprendió realmente, y se la mostramos al día siguiente a CERSIC, que estaba entusiasmado, y ahí nos dimos cuenta de que había un camino abierto. Entonces ese camino abierto nos llevó a dar charlas en Córdoba, y cuando sentimos que nuestros colegas cordobeses nos daban el visto bueno, ya teníamos la calificación como para incluir dos bolillas de astrometría galáctica en una materia llamada Astrofísica 1. Y así ese fue, hoy día desde luego hay materias, hay seminarios, hay gente que investiga, que visto hacia atrás en la historia podría pensar que, bueno, alguna sesuda comisión pensó en cómo, y no, es esta la historia real, una sucesión de eventos inconexos, a veces azarosos, que bueno, después uno las ordena en forma, bueno, la cosa queda muy pasteurizada desde mi punto de vista. Entonces, muchas de las experiencias que ustedes han relatado, mis colegas acá, son comunes, ¿no? Y es cierto que el frío, el hambre, el sueño, eran cosas difíciles de sobrellevar a veces, pero también desarrollaba un cariño y respeto por los datos que uno obtenía, ¿no? Nadie se atreve a tocar mis placas, parafraseando. Yo recuerdo haber tomado placas en algunos observatorios y cuando terminaba la noche me las llevaba abajo de la cama. Nadie va a tocar esas placas hasta que yo las revele. Y esa es una cosa que se ha ido perdiendo con los años, ¿no? Hoy día es posible bajar centenares de miles de datos, pero produce una relación entre los investigadores y los datos que es mucho más impersonal, ¿no? Habría que instaurar una materia que obligue a nuestros graduados jóvenes a ir a un observatorio y pasar 10 o 12 noches como esta que hemos descrito, y el valor que tienen los datos. Esto que está ocurriendo hoy día, yo le inscribiría en una sola palabra. El Observatorio de Córdoba es un legado, no es una imagen inerte que alguna vez se creó, quiero decir, ha habido enorme cantidad de gente trabajando allí, construyendo la historia de esa institución. Y en el mismo camino está La Plata, y ya incluiría el Casleo también dentro de esta trilogía. Y luego de 30 años, me animo también a decir que Gemini es parte de ese legado, ¿no? Hace 30 años que estamos allí. Entonces, algo que yo siempre digo, me gusta ver la bandera argentina entre las banderas de países tecnológicamente más desarrollados que el nuestro, ¿no? Y una pregunta que podríamos plantear abierta es, ¿qué lleva a la bandera argentina a ese lugar? ¿Qué la lleva? ¿La llevan los astrónomos que tenemos ideas preclaras? No, no es así. La llevan nuestros políticos que tienen conceptos sobre el desarrollo. Tampoco es así. Lo que lleva a la bandera argentina, a Gemini y a la astronomía en general, es la educación pública. Es la educación pública. Y la educación pública es Sarmiento, más allá de los matices que uno pueda poner en esta discusión. Y es Sarmiento y es su Academia Nacional de Ciencias, en el centro de la ciudad de Córdoba, que tuvo tanta influencia sobre la universidad, y una de sus creaciones directas, que fue el Observatorio Nacional Argentino. Así que toda nuestra vida está ligada con esos eventos, a los que debemos estar agradecidos, y sería bueno que esto también se transmita a las generaciones que nos siguen, no solamente por el valor histórico
de estas situaciones, sino también tratando de llevar la idea de que tienen la responsabilidad a futuro para que nuestras instituciones se sigan desarrollando. Habrá que sufrir por ahí eventuales momentos difíciles. No faltan estos funcionarios iluminados que pasan brevemente, nos indican cómo hacer las cosas y después se van y dejan algún daño por ahí. Hemos sobrevivido a eso muchas veces y seguramente eso seguirá ocurriendo. Pero me parece que la conclusión de esta charla es agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes estas vivencias y ojalá que volvamos a repetirlas en el futuro, encontrándonos personalmente. Alguna vez esto ocurrirá y será un gran momento para todos nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, y tengo que comentarles que han sido todas y todos muy puntuales con sus tiempos, y esto le da una dinámica que nos permite, si les parece, unos minutitos, si quieren intercambiar con ustedes algún comentario o algo, para después sí, Raúl dará cierre junto a la nueva directora y también a Merchan de este lindísimo homenaje que estamos compartiendo. Así que unos minutos, y tengo saludos para transmitir, saludos y comentarios de quienes nos están escuchando. Yo podría Sí. hacer bueno. Bueno, adelante, Estela. Yo podría hacer un comentario en relación a lo que es, cuando yo era estudiante, lo que significaba obtener un turno de observación en Bosque Alegre, por ser mujer, porque yo siendo estudiante, otra astrónoma que me precedía y que necesitaba ir a observar a Bosque Alegre, me rogaba y me ofrecía el oro y el moro para que la acompañara en el turno de observación, porque la dirección no la autorizaba a ir sola a pasar la noche con el ayudante en los turnos de observación. Cosa que ocurría no solamente en nuestro observatorio de Córdoba, eso ocurría en observatorios grandes de Estados Unidos. Ha ocurrido que las mujeres tuvieran problemas para pasar la noche observando con el asistente nocturno. Bueno, esto ocurrió hasta no sé cuánto. Yo cuando me recibí ya pude ir a observar sola, porque el camino quedó abierto por esta persona, porque yo no sé cuál fue la conversación que ella habrá tenido con la dirección, pero sé que en algún momento se planteó algo parecido a esto. Si yo no tengo problemas con mi marido en ir a observar, ¿por qué tengo que tenerlo con la dirección? Bueno, allí se abrió la posibilidad de los turnos sin problemas para las mujeres. ¿Qué les parece? Yo quería comentar, si me permiten, un dato curioso, digamos, porque yo pensaba que teniendo el Observatorio de Córdoba su prestigio bien ganado en la ciudad de Córdoba, por lo menos habría nombres de los principales astrónomos o de los pioneros de la astronomía en Córdoba, en las calles de Córdoba. Y cuando me puse a buscar, y esto de alguna forma es una retribución o un homenaje a La Plata, me puse a buscar, solamente los 3 primeros directores tienen sus nombres en pasajes, que no son calles, es decir, son pasajes cortos. El principal es el pasaje Benjamín Gould, que está justamente hacia el este del observatorio, pero que tiene una cuadra de largo. Y después hay un pasaje que se llama John Tom, y otro pasaje que se llama Perrin, que incluso lo han escrito mal, le han puesto Perrini, ni siquiera lo escribieron correctamente. Y son pasajes muy cortos. El doctor Sersic también tiene un pasaje muy cortito en la ciudad de Carlos Paz, que fue donde vivió sus últimos tiempos. Pero el único astrónomo que tiene una calle larga, digamos, en Córdoba, es Félix Aguilar, que fue muchos años director de La Plata. Es decir, era un astrónomo sanjuanino y muchos años, como les digo, director de La Plata.
Y ese es el único que tiene una calle larga con su nombre. Hay otro más, Emilio. Hay una calle, un pasaje o calle que se llama Bobones. Ah, Bobones, sí, también. También Bobones. Sí, sí. Como soldado haciendo la conscripción, me mandaron a hacer guardia con mi fusil, granadas, etcétera, encima de una pila de escombros en el Instituto Geográfico Militar. Y en una noche de mucho frío, miré al suelo y había una placa de bronce que decía Ingeniero Félix Aguilar. O sea, la impronta de Aguilar en el Observatorio de Córdoba, en La Plata, fue realmente enorme, y en el campo de la geodesia en particular. De manera que me animé a hacer notar a las oficiales, miren, esta es una placa que tiene un valor histórico, y esta gente me miraba, ¿de usted dónde salió? Usted es... Un oficial, recuerdo, me dijo, ¿usted se cree que es astrónomo? Precisamente, yo era el único astrónomo del ejército argentino en ese momento de guardia encima de la placa que se rescató y que hoy día está en el Instituto Geográfico Nacional. Ese instituto cambió, ¿verdad?, de militar a nacional. Así que la imagen de Félix Aguilar tomando el té con el doctor Saade en lo que era el viejo salón del observatorio, debe haber sido algo memorable realmente, ¿no? Conociendo las personalidades de ambos. Así que bueno, esto es un pequeño comentario comentado con lo que conectado con lo que contó Emilio. Sí, mi conclusión es que para los astrónomos es muy difícil ponerle el nombre a una calle, así que no nos hagamos muchas ilusiones. Acá, si les parece, tenemos mensajes para todas ustedes y todos ustedes. Por ejemplo, Leti Ferrero saluda con un corazoncito desde Córdoba, Alejandra de Ascenso de La Plata, Valera Volpati desde Verazategui, les envía saludos, también Roxana Ripoll, Fabio Pfeiffer, Eduardo Fernández Lajuz, Jody Jones, Iván Bustos Fierros, que también en especial dice para Estela, qué gusto verla, profe Estela, Andrea Humada, la nueva vicedirectora del Observatorio Astronómico de Córdoba, también siente una emoción de verlos a todos ahí, Eugenia Díaz Jiménez, también felicitan por la charla de Estela, Francisco López García, Zulema y Quito López García, saludan a sus colegas de Córdoba en este aniversario, Iván Bustos Fierros, dice, ¿cuántos profes allí? Estela, Mónica, Emilio, qué bueno verlos y escucharlos. Leti Ferrero también dice del hermoso relato de la experiencia observacional de Estela. Carolina Chavero, qué lindos verlos, mis primeros profes. También, bueno, Andrea se suma a ese recuerdo de Moyano. Y María Cecilia Escalia dice, ay no, jaja, el obturador, con la mención de los problemas que Mónica señaló. Y también Andrea agrega, Mónica y Eta Karina forever. Bueno, esto también, de siempre un placer escucharlos, las anécdotas. Elena Terlevich dice, qué emocionante verlos y escucharlos con esos recuerdos hermosos. Felicitaciones a Córdoba por su aniversario. Diego Pinchiroli también felicita a todos y se emociona de escucharlos porque también se siente involucrado, ya que su padre, el ingeniero Pinchiroli, tuvo mucho que ver con estas historias. Después hay un sobrenombre, Dark Energy, que manda saludos y está muy emocionado escuchando colegas y amigos contando todas estas experiencias. Y dice también que uno de sus mejores recuerdos es el camping astronómico organizado por CERCIC. Roberto Terlevich es quien manda con esto que decía de este seudónimo, es Roberto. Así que bueno, Romina de Sixto también dice que excelentes, interesantes y emocionantes historias y crónicas, y hermoso escucharlos nuevamente, felicitaciones y saludos a todos los profesores. Gabriel Ferrero también agradece y dice que disfrutó mucho, y bueno, Eduardo Fernández Luz también reitera esto de lo lindo de escuchar las historias y estas vivencias. Así que también Fabio vuelve a agradecer por los relatos y anécdotas del doctor Fabio Pfeiffer, y el trabajo de no olvidar y luchar por el avance de nuestra disciplina. He tratado de leer, después ustedes podrán ver en la charla que va a quedar en nuestro canal de YouTube de Planetario Universidad Nacional de La Plata. Si te parece, Raúl, entonces dejo en tus manos esto como continúa este homenaje que estamos haciendo por estos 150 años.
Bastante emocionado, así que nada, pasarle la palabra a Manuel primero, a Mercedes después, para que cierren y agradecerles por estos momentos. No puedo hablar mucho más, disculpen. Sí, yo también quería agradecer la iniciativa de, más que nada, de Raúl y Juan Carlos, que fueron los que me hablaron. Justo estamos nosotros en una transición de gestión con Mercedes, así que todo arrancó cuando todavía yo era director. Bueno, y muchas gracias. Estos eventos, no sé cuándo fue, Raúl, que tuvimos uno parecido que estuvo buenísimo. Y bueno, parecido a algo que decía Juan Carlos hace un rato, nosotros somos, tanto La Plata como Córdoba, somos instituciones medias científicas, con la ciencia tal cual como la conocemos hoy, somos instituciones medias raras porque somos muy viejas. Y arrancamos, a diferencia de las otras instituciones científicas argentinas, en vez de arrancar de poco a mucho, arrancamos grandes. Los dos observatorios arrancaron con mucha plata, mucho impulso. Entonces, por ahí eso nos condena un poco a siempre referirnos a esos momentos y no miramos tanto lo que somos hoy y lo que pasamos entre medio, porque hubieron momentos que con La Plata nos llevamos muy mal. O sea, o sea, pues muy mal. Y a veces en esa pelea, contaba la otra vez, o charlamos con Raúl, que nosotros ganamos a Gaviola, por ejemplo. Fue en un proceso así muy turbulento, ganamos a Gaviola. Y en toda esta historia nosotros hemos acompañado parte de la historia moderna de la Argentina, hemos sufrido todos los vaivenes, y a pesar de eso, las dos instituciones se han convertido en algo completamente distinto a lo que eran en el principio, pocos científicos, con bastantes recursos, y nos hemos convertido en dos instituciones con muchísimos científicos, muchísimos astrónomos y con pocos recursos en comparación a lo que fue ese momento. Y muchísimos científicos buenos. Nosotros perfectamente, las dos instituciones, podríamos ser instituciones decadentes dado el inicio glorioso que tuvimos ambas. Y sin embargo, somos instituciones muy buenas las dos, con excelente formación. Hemos adquirido nuevos objetivos, como son la extensión y la formación de recursos humanos que originalmente no teníamos. Así que, bueno, eso, buenísima reunión. Me alegro mucho verlo. Me sumo a los comentarios de que hace un montón de tiempo que no veía a Estela, hace no sé, como un montón de tiempo, uno de mis primeros profes. Me da muchísimo gusto verla también. A Mónica la he visto porque algunas veces viene, a Emilio me lo he encontrado en algún bautismo, no me acuerdo qué era, que nos cruzamos, pero a Estela hace un montón que no la veía. Así que muchísimas gracias a todos, muy linda reunión. Y Mercedes, no sé si quieres sumarte. Micrófono. Perdón. No, yo también me sumo a los agradecimientos por este emotivo homenaje y hermoso homenaje al Observatorio de Córdoba en sus 150 aniversarios. La verdad que las presentaciones han sido muy emotivas y he visto parte de mi vida reflejada ahí. Así que yo también he tenido mis experiencias con las placas y con las noches muy frías en Bosque Alegre. Y bueno, lo que me resta decirles, bueno, además del agradecimiento inmenso para La Plata y los organizadores de este homenaje para Córdoba, invitarlos para el lunes, que vamos a realizar un acto virtual de homenaje a los 150 años del Observatorio de Córdoba. Así que, bueno, los esperamos para compartir este acto formal el día lunes. Muchas gracias. Disculpen, yo me olvidé de decir algo. Quiero felicitar públicamente a Mercedes y a Andrea, obviamente, y desearle lo mejor en esta gestión que viene ahora, ¿no? Muchas gracias. Lindísimo esto entonces de justo que sea Córdoba que en este tiempo hay renovación, que tenemos al director saliente y a la nueva directora, y también no siendo astrónoma, pero sí creo que coincidirán, y quienes están escuchándonos, que en esta disciplina, en esta ciencia en la Argentina, ver este panel con hombres y mujeres, astrónomas y astrónomas, también habla de una profesión donde con las cuestiones, como mencionaba Estela, con algunas cuestiones particulares, pero donde la ciencia argentina, la astronomía, cuenta con ustedes y con estas nuevas generaciones de quienes están recibiéndose, quienes están haciendo su doctorado, y donde esté, ¿no?, esta cuestión de
de hombres y mujeres dedicados a esta bella ciencia. Así que un gusto haberlos escuchado, participar en estos 150 años, y que por supuesto sabrán todos y todas que tiene que ver con el 24 de octubre, que está, no vale reiterarlo, que este 24 de octubre, este domingo, es el Día de la Astronomía en la Argentina, por esta creación que Sarmiento dio de este observatorio astronómico, este Observatorio Nacional Argentino, o de Observatorio Astronómico de Córdoba. Así que agradecerles y seguir con este tipo de encuentros que por ahora son virtuales, pero que también nos permiten estos encuentros donde hay una distancia geográfica, pero mucha cercanía de corazón. Así que un gustazo estar en esta tardecita. Nos